Bien, nos dice, un examen de múltiple choice está compuesto por 15 preguntas, con 5 respuestas posibles cada una, de las cuales solo una es correcta. Suponga que uno de los estudiantes que realiza el examen contesta al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que conteste correctamente al menos 10 preguntas? ¿Y cuál es el número esperado de respuestas correctas y la varianza? Bien. Con la última parte del enunciado podemos deducir que es un experimento aleatorio. Primero vamos a verificar si estamos ante el caso del experimento de Bernoulli. El experimento de Bernoulli es uno de los casos de distribución binomial. Para poder identificar si estamos ante este caso, primero tenemos que ver si estamos ante un experimento aleatorio. Bien, nos dice que un estudiante que realiza el examen contesta al azar. Entonces el experimento consistiría en realizar un examen y contestar al azar. Realizar el examen y contestar al azar. ¿Cuántas veces se va a realizar esto? O sea, ¿cuántas veces se va a realizar este experimento? En este caso nos dice que este examen de múltiple choice está compuesto por 15 preguntas. O sea, van a ser 15 las veces que vamos a realizar este experimento de contestar al azar. Entonces, n va a ser igual a 15 preguntas. Otro de los aspectos que considera este punto es si el experimento se realiza de igual forma. En este caso, sí se realiza de igual forma. O sea, siempre vamos a contestar una pregunta distinta, pero que forma parte del examen de múltiple choice. Lo segundo que tenemos que identificar es dos tipos de resultados, dos resultados posibles, que son la probabilidad de éxito y la probabilidad de fracaso. En este caso, el éxito estaría dado por contestar correctamente la pregunta. Contestar correctamente la pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de contestar correctamente la pregunta? Nos dice que tenemos en una pregunta, tenemos 15 preguntas, tenemos pregunta 1, pregunta 2, 15. Pregunta 15. Bueno, tenemos 15 preguntas. Cada una de estas preguntas tiene 5 alternativas. 3, 4, 5 alternativas. 5 respuestas. Pero solo una es correcta. O sea que la probabilidad de éxito va a ser 1, que es la respuesta correcta, sobre 5, que son las posibles alternativas. Entonces, la probabilidad de éxito va a ser igual a... O sea, la probabilidad de contestar de forma correcta esta pregunta va a ser 1 sobre 5, que es igual a 0,2. Entonces, la probabilidad de éxito es igual a 0,2. Y por lo tanto, la probabilidad de fracaso, o sea, la probabilidad de contestar mal la pregunta, por complemento, que sería 1 menos la probabilidad de éxito, es igual a 1 menos 0,2. que es igual a 0,8. Bien, otro punto que tenemos que chequear es si la probabilidad de éxito se mantiene constante. En este caso sí, porque siempre en cada una de las preguntas va a haber una sola pregunta, una sola respuesta que sea la correcta, y siempre va a haber 5 preguntas. Entonces podemos concluir que la probabilidad de éxito se mantiene constante. Lo cuarto que tenemos que verificar si son independientes. O sea, cada vez que realizamos el experimento, que sería contestar la pregunta, si
son independientes, es decir, que si yo contesto bien la primera pregunta, no va a influir en la probabilidad de que conteste bien o mal en la segunda, en la tercera o la cuarta pregunta. En este caso, son independientes, porque que yo conteste bien la primera pregunta o la conteste mal no va a influir que en la cuarta pregunta yo conteste bien o mal. Entonces, como no influye esto, porque contestar bien esta pregunta, la pregunta no me va a decir si la cuarta está bien, no, son independientes. Entonces, por lo tanto, como no se influyen mutuamente las probabilidades, podemos decir que el número de veces que se realiza el experimento es independiente, o las veces que se repite el experimento es independiente. Las probabilidades de las veces que se realiza el experimento son independientes. Lo quinto es definir la variable aleatoria. La variable aleatoria tiene que reflejar esto, o sea, la variable aleatoria tiene que seguir la siguiente estructura: número de éxitos en n pruebas. Bien, número, el éxito porque está dado. El éxito está dado por contestar de forma correcta la pregunta, o sea, número de preguntas contestadas, número de preguntas en el examen de multiple choice, en el examen de multiple choice contestadas de forma correcta. Contestada de forma correcta entre 15 preguntas. Bien, entonces por lo tanto, como cumple con todas estas condiciones, este experimento tiene distribución binomial con parámetros NP. N es el número de veces que se va a realizar el experimento. En este caso son 15 preguntas, o sea, 15 veces van a ser las veces que vamos a contestar al azar. Entonces son 15 y P va a ser la probabilidad de éxito, que en este caso es de 0,2. Bien, y lo que nos piden es cuál es la probabilidad de que conteste correctamente al menos 10 preguntas. Bien, vamos a borrar esta parte. La probabilidad de éxito es de 0,2. Bien. Lo que nos pide el punto A es cuál es la probabilidad de que conteste correctamente al menos. Al menos es como mínimo. Y el símbolo que representa es el mayor o igual. Entonces es la probabilidad de que el número de preguntas en el examen de multiple choice que se contesten de forma correcta entre 15 sea mayor o igual a 10 preguntas. O sea, ¿cuál es la probabilidad de que contestemos de forma correcta 10 o más preguntas? Como son 15, acá vamos a aplicar la propiedad de complemento. La propiedad de complemento lo que nos dice es que la probabilidad de A complemento va a ser igual a 1, que es la probabilidad total, menos la probabilidad de A, para que así nos quede lo que está fuera de A. Entonces es 1, que es la probabilidad total, menos la probabilidad de que X sea ¿qué? Acá estamos considerando 0, 1, 2, 3. Supongamos que acá está el 9, el 10, el 11, el 15. Acá lo que queremos considerar es la probabilidad de que X sea mayor o igual a 10. O sea, como estamos incluyendo al 10 y queremos todos los mayores, la probabilidad que queremos es todo esto. Entonces lo que vamos a hacer es la probabilidad total, que es 1, o sea, la probabilidad de contestar todas las preguntas bien,
pero le tenemos que sacar este pedazo para así obtener esta probabilidad. Entonces lo que vamos a hacer es 1 menos hasta acá, hasta el 9, hasta la probabilidad de que x sea menor o igual a 9. Entonces vamos a hacer 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual a 9 por propiedad del complemento. Bien, para poder identificar esa probabilidad buscamos en la tabla, supongamos que está la tabla, identificamos el número de veces que se realiza el experimento, que es de 15. Una vez que identificamos las veces que se realiza el experimento, en las filas identificamos la probabilidad de éxito. La probabilidad de éxito es de 0,2. 0,2. Una vez que identificamos la probabilidad de éxito, que estaría por acá 0,2, identificamos el valor en el cual queremos calcular la probabilidad, que es 10. No, es 9. 9. 0,29, esa intersección lo que nos da es el número 1. O sea que esto va a ser igual a 1 menos 1 igual a 0. Entonces, respondiendo a la pregunta, la probabilidad de contestar de forma correcta al menos 10 preguntas es de 0. Bien, el punto B nos pregunta de cuál es el número esperado de respuestas correctas y la varianza. El número esperado de respuestas correctas y la varianza. Bien, el punto B, cuando nos dice número esperado de respuestas correctas, lo que nos está pidiendo es la esperanza. ¿Cuál es la esperanza de esta variable aleatoria? Que es el número de preguntas contestadas de forma correcta en un múltiple choice entre 15. Esto es igual a n por la probabilidad de éxito. N es la cantidad de veces que se realiza el experimento, que es 15 por la probabilidad de éxito, que es de 0,2. Y esto es 15 por 0,2 es de 3. O sea, el número esperado de respuestas correctas es 3, que es la esperanza. Y nos piden la varianza de esta variable aleatoria, que es n por p, o sea, el número de veces que se realiza el experimento por la probabilidad de éxito por 1 menos la probabilidad de éxito, que sería la probabilidad de fracaso. N, que es las 15 preguntas, por la probabilidad de éxito por la probabilidad de fracaso. Entonces, por lo tanto, la varianza 15 por 0,2 por 0,8 es igual a 2,4, pero 2,4 ¿qué? En este caso me faltó aclarar que la unidad de medida que es preguntas, o sea, 3 preguntas. En este caso, en el caso de la varianza va a ser preguntas al cuadrado. Siempre la unidad de medida en el caso de la varianza está al cuadrado. Si queremos calcular el desvío es igual a la raíz cuadrada de la varianza. Entonces le aplicamos la raíz cuadrada a la varianza. Y eso nos da 1,5. 1,5 preguntas. O sea, entre 1 y 2 preguntas. O sea, la media va a variar entre 1 y 2 preguntas, en más y en menos.